a los 26,4%. Es el porcentaje que ha bajado la economía, se ha desplomado en marzo último, ¿no? Claro, hay que recordar, el cimbronazo de las PASO en su momento generó un efecto económico muy fuerte y después esta debacle con prácticamente toda la economía paralizada. Se supone que después, con la flexibilización, estos números, porque peor no se puede estar, van a ir mejorando un poco. Pero esa es la radiografía del mes de abril. Claro, y usted podrá decir, bueno, estuvimos peor, y sí, tal vez en cuanto a los ánimos y a la economía y a lo que decíamos, estuvimos seguramente mucho peor en aquel enero, febrero o marzo de 2002. Pero en ese entonces la economía se desplomó en alrededor del 17%. Tengan en cuenta ustedes que en ese momento estábamos en una época tremenda de la economía argentina. Claro, la crisis del 2001 que siguió en el 2002 y llegó a su pico, ¿no? Bueno, con todo esto, con el tema de la pandemia y todos los efectos que se vienen notando desde las últimas PASO en agosto del año pasado, ha ido en un declive absoluto hasta llegar al máximo que significan estos números, 26,40%, el desplome absoluto de la economía. Así es, Fabi. Escuchamos a un economista, al doctor Simonella, hablar sobre este tema. Al contador Simonella, claro, sí. 26,4%, una caída que no se había dado nunca en la historia argentina desde que se mide el indicador. Si eso lo comparamos año contra año, si lo comparamos mes contra mes, digamos la caída mensual, es decir, de marzo a abril, 17,5%, la peor de las caídas había sido allá por el 2001, diciembre del 2001, enero del 2002, con un 15-16%. La pandemia generó, demandó aislamiento, y esto se da por el aislamiento. Es decir, el aislamiento que digamos, social y obligatorio de abril fue casi total. La mayoría de las empresas no trabajaron en Argentina y esto generó un impacto muy fuerte. Fíjate vos que la construcción cayó el 86%. O sea, prácticamente no hubo construcción. El comercio cayó 27% y la industria manufacturera cayó casi el 35%. Si vos sumás estos tres sectores, que son los más relevantes en el índice del EMA, en el estimador mensual de actividad económica, entre los tres representan el 40% de la variación de ese índice. Gran parte de las industrias, y fundamentalmente casi todo el comercio, produce para el mercado interno, un mercado interno completamente deprimido. Gente que perdió el empleo. Gente que, no habiendo perdido el empleo, ha perdido parte de su ingreso porque ha tenido que aceptar los gremios en el Ministerio de Trabajo, de acuerdo con los empresarios, para defender la fuente de trabajo con el 75% de su salario. ¿Qué salario? Un salario viejo que no tuvo paritaria. Entonces el salario ya estuvo erosionado por la inflación y además están cobrando el 75% de eso. Los jubilados que han resignado su actualización, también de la jubilación. Así cuando uno ve el consumo, la verdad que está muy afectado. Y era previsible que las actividades que estuvieron obligadas a parar, que estuvieron formalmente prohibidas durante el inicio de la cuarentena, tuvieran caídas abruptas, récord, como lo que vimos recién, ¿no? Que explican ese total del 26% de desplome de la economía. Pero algún desprevenido podía llegar a suponer que otras actividades que estuvieron abiertas, que continuaron su trabajo, habían zafado, como por ejemplo los supermercados. Lo cierto es que no, que en ese rubro también el panorama durante el mes de abril fue espantoso. Pero bueno, la situación general, por las medidas preventivas que gracias a Dios se han tomado, realmente han resentido la actividad comercial general, y ese resentimiento de la actividad comercial ha generado sin duda un problema de ingresos en la sociedad en general, y eso se ve y se refleja en el consumo, directamente en el consumo. Hoy tenemos un consumidor que cuenta con un menor poder adquisitivo producto del escenario general, y también un consumidor que por ende está exigido y condicionado a comprar productos básicos. Sin duda que las aperturas ayudan, por ende el consumo creo que evidentemente puede ayudarlo, lo puede potenciar. Pero bueno, estamos muy preocupados por dos temas. Uno es eso,
la reactivación del consumo, y otro es el tema precios, el tema postura de los proveedores en general, que están reclamando la posibilidad de aumentos porque tienen argumentos como, por ejemplo, los costos logísticos. Esperemos que esto no sea desmedido, que busque el sano equilibrio y que operativamente podamos trasladarle a nuestros clientes el menor incremento posible, ¿no? Claro, uno ve rubros, por ejemplo, como la construcción, que solo se pararon en Argentina durante la pandemia, con caídas del 85% y con cifras récord. Pero siempre quedó instalado como sensación colectiva que la venta en los supermercados seguía viento en popa y la gente seguía consumiendo. Pero ya la gente ni siquiera tiene, en muchos casos, para comprar los alimentos básicos. Claro, y por la caída en ciertos sectores, como vos decías, en la construcción, por ende ha venido la caída en algunos rubros, por ejemplo, pinturería. Sebastián Pfaffen está con ese tema. Seba, ¿cómo estás? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buen mediodía. Como para buscar un ejemplo concreto de la ciudad de Córdoba respecto de todos estos datos, estas cifras, estas estadísticas que estamos conociendo hoy. Un caso concreto de una industria cordobesa de muchísimos años como es Bermol Pinturas. Su dueño Héctor Berra, ¿qué tal? Buen día, nos ha recibido. ¿Cómo te va? Buenos días, mucho gusto. Bueno, a todos nos asusta esto de que haya caído más de casi el 90% algunas actividades. ¿Cómo es la realidad del sector de ustedes? ¿Cómo están viviendo estas crisis? Preocupante. Nosotros, del año 2007, que las empresas que fabrican pintura vienen en decadencia, o sea que cada vez con menor consumo. Y a esto se suma la crisis de la pandemia. Claro, ahora tenemos encima este problema, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, hace 12 años que estamos con la nueva planta y a partir de ahora, de marzo a la fecha, nos ha bajado muchísimo la producción. Estamos aproximadamente en un 30%. Y en estos últimos 100 días, ¿cómo ha sido la tarea de ustedes? Y estamos trabajando mediodía prácticamente, con la mitad del personal. ¿La mitad del personal? La mitad del personal, sí. Y lamentablemente. ¿Y eso qué significa en número? ¿Cuántas personas? Sí, de 40 personas están trabajando aproximadamente 20. Y se trabajan en horario continuo de 8 a 16 horas, 4 días a la semana. Sí. Uno de los rubros que más cayó fue el de la construcción. Imagino que va de la mano con ustedes. Y lógico. Nosotros por eso les vuelvo a insistir, estamos en un 25, un 30% de la producción que ya venía en baja de hace unos cuantos años atrás, ¿no? Eso es lo que nos ha perjudicado mucho, además de la pandemia. Junto con los datos que se conocen de la caída de industrias, se habla de casi 30 meses de recesión ininterrumpido. Nosotros calculamos, como dije recién, del año 2007 a la fecha, hemos ido bajando en producción, en todo sentido, en inversiones también. ¿Y esto lo ha obligado a despedir personal, por ejemplo, a achicar la empresa? Y sí, nosotros en 3 años hemos despedido la mitad del personal, a través de unos costos que son bastante altos, ¿no? Que hoy en día las pymes no lo pueden hacer más con la doble indemnización. Pero lo que pasa es que nosotros tenemos empleados de 30 años acá, de los cuales algunos son hijos y otros nietos de empleados que ya se jubilaron. Es un poquito en la parte, digamos, más moral que económica, ¿no? Mantener el personal. Ese es el esfuerzo que estamos haciendo hoy en día. ¿Cómo les impacta la situación del dólar? Y nosotros las materias primas nuestras son todas importadas. Hoy en día conseguir un dólar oficial para pagar deuda en el exterior y comprar materias primas nos está resultando muy, muy difícil y con una gran escasez de los mismos. Quizás uno va a un supermercado, un comercio y no sabe lo que hay por detrás. El esfuerzo, el sacrificio que hace el industrial para mantener esto. Sí, normalmente acá nosotros estamos acostumbrados. Yo creo que en la mente del industrial no está en sí la ganancia, sino el mantenimiento y tratar siempre de querer hacer más cosas para nuestro país, mantener fuentes de trabajo. Y bueno, y esto en este momento está muy, muy difícil. Muy difícil. Sí. ¿Qué futuro ve a corto plazo
cuando todavía no está en claro cuándo termina definitivamente la cuarentena? Bueno, nosotros notamos que cada vez hay más despidos, hay más gente sin trabajo y creo que eso va a traer menores consumos. Si el gobierno no pone una ayuda en serio, porque hasta ahora lo que solamente notamos son anuncios, cuando vas a un banco la realidad es otra. Entonces tenemos que arreglarnos con lo que tenemos, que es mucho. ¿Los créditos no son tan fáciles de acceder? Nos han ofrecido créditos para pagar sueldos en el mes de abril en los bancos que trabajamos, pero no alcanzan ni para pagar una quincena, con unas exigencias que tampoco las podemos cumplir. ¿Qué medidas están esperando que se den a nivel nacional? A nivel nacional, si el gobierno de turno o el que venga no achica los gastos del Estado y nos sigue castigando con los altos impuestos, esto no tiene solución. Ellos lo saben, pero creo que nadie se anima a tomar medidas en serio. Muchísimas gracias, muy amable. Igualmente para ustedes. Bueno, la palabra de Héctor Berra, uno de los tantos empresarios pymes que tiene la ciudad de Córdoba. Esto es en la zona de los bulevares. Aquí un terreno al lado de otro es una industria. Y detrás de cada una de estas industrias hay 20, 30, 40 familias que son empleados que a pesar de todo siguen trabajando como pueden. Aquí ustedes escucharon, a lo largo de la crisis sistemática que tiene la Argentina y también en cierta medida este sector, nos contaban, han ya reducido la mitad esta empresa. Y el futuro, claro, es muy, muy complejo en medio de esta situación de crisis, en medio de la pandemia.